Bienvenidos a este módulo sobre partes del generador, también sensores y actuadores. En esta clase especial estaremos hablando sobre el sensor de temperatura. El sensor de temperatura del motor controla el calor del refrigerante mientras el generador está en marcha. ¿Qué hace? Mide la temperatura y envía la señal al controlador para que muestre el valor en la pantalla, para que active la alarma por alta temperatura y detenga al equipo si supera el límite seguro. También en algunas regiones que son muy frías, también tiene una alarma por baja temperatura. Entonces no actúa el equipo en caso de que la temperatura esté por debajo de los 10 grados, que suele ser lo recomendado, ¿verdad? Para esos casos se suele utilizar el calentador de camisa, que mantiene siempre constantemente la temperatura del refrigerante en una temperatura óptima, suele estar entre 60 grados aproximadamente. ¿Por qué es importante? Si el motor se sobrecalienta, puede provocar daño en la junta de la tapa, deformación de las piezas internas y desgaste acelerado. Los tipos comunes de strip térmico, que sería una señal digital abierta o cerrada, que se detecta por temperatura alta, que viene ya preprogramada, y el sensor analógico, que envía una lectura continua de temperatura. Aquí tenemos un simulador donde podemos ver el sensor de temperatura, que siempre va dentro de un compartimento dentro del bloque del motor. Nunca está en contacto directo el sensor con el líquido, porque entendamos que es un sensor que está hecho de bronce o de cobre, entonces para que no se oxide va dentro de un compartimento especial. Como dice aquí, como el sensor va dentro de un pozo y no toca el agua directamente, es fácil cambiar. Sin embargo, por un pequeño lag o retraso térmico debido a esta pared del metal. O sea, no medimos exactamente en tiempo real la temperatura del refrigerante, ya que lo que tarda en esta temperatura en variar, en transmitir la temperatura a las paredes metálicas, ahí recién medimos el sensor. Otro tip es una falsa masa. Si se acumula mucho óxido entre la vaina y el cuerpo de bronce del sensor, perderá la masa. Se recomienda no abusar con la cinta Teflón. Esto va enroscado al bloque de motor, así como vimos en la clase pasada, donde vemos las partes del equipo y detallamos bien dónde está ubicado el sensor de temperatura. Normalmente algunos los técnicos suelen colocar cinta Teflón y no es recomendable. Mejor es usar un sellador tipo pasta o líquido para colocar acá, no teflonar. Y si requerimos una medición mucho más exacta, también se puede colocar pasta térmica, la misma que se utiliza en las computadoras, ¿verdad? En generadores de alta exigencia se coloca un poco de grasa siliconada o pasta térmica dentro de la vaina antes de enroscar el sensor para mejorar la lectura. Lo que hacemos es estos pequeños espacios que está aquí se rellena con pasta térmica, entonces la lectura es mucho más rápida y exacta. Y aquí podemos ver qué ocurre si es que va subiendo la temperatura de nuestro motor, del refrigerante, y vemos abajo aquí el estado. En este caso sería con la conexión estándar del motor trabajando normalmente. Podemos llevar que en una operación normal estamos entre 60 grados. Aquí a la derecha tenemos una tabla, ¿verdad? Menos 60 grados es un generador frío. Se recomienda nada más una carga parcial. Hablamos también de la importancia de poner la carga total, una carga parcial de acuerdo a la temperatura de nuestro motor. ¿Por qué? Porque cuando el motor arranca, está en frío, se le dice vulgarmente. Lo que ocurre es que cuando el motor arranca, el acero y el hierro que está dentro está comprimido por la temperatura ambiente. Y cuando se calienta, como sabemos todo, el hierro se dilata. Entonces, el motor está preparado para su función óptima en 60 grados de temperatura normal. Entonces, cuando llega a 60 grados, está dilatado correctamente ya los elementos y trabaja óptimamente el motor y puede dar el 100% de su potencia. Por eso, entre 80 y 90 grados, entre 60, 80 y 90 grados es el valor óptimo. ¿Qué pasa si yo voy pasando los 90 grados? Hacemos la simulación ahí, llegamos a 90, ya empezamos a entrar
en lo que se llama una prealarma térmica. Normalmente los paneles de los generadores ya empiezan a titilar y mandan la señal de alta temperatura del líquido refrigerante. Si esto sigue subiendo y no se regula la temperatura, llega al punto donde ya el panel y el mismo sensor, si es un sensor digital, ya manda la señal de corte, y si es un sensor analógico, el panel ya está programado para a tal temperatura, puede ser 110, inclusive 100, algunos ponen 95 a 98 grados, directamente ya manda la señal de apagado de motor, porque se entiende que no está funcionando el sistema de refrigeración, y para evitar los daños, como hablamos, en la junta, en la camisa, en los pistones, entonces manda la señal de corte de motor eléctrico. Entonces esta es la importancia del sensor. El sensor debe funcionar correctamente. El cambio, como vimos, es muy fácil, no es necesario quitar el líquido refrigerante del motor para poder reemplazarlo, solamente hay que respetar. Principalmente, como hablamos nosotros, es nuestro teflón. Si queremos poner teflón y no hay otro material cerca, lo que podemos hacer, a la mitad de la rosca nada más le ponemos teflón, la mitad para afuera. Entonces aseguramos que la mitad para adentro haga contacto con la masa del motor. Así aseguramos una correcta medición.